Hola y bienvenidos a la historia de Roma. Capítulo 19. La Tercera Guerra Samnita. La Segunda Guerra Samnita terminó al fin en el año 304 a.C., dejando a Roma controlando de facto toda Italia. No era oficial, por supuesto. Roma controlaba su propia ciudad y sus alrededores, aparte de las numerosas colonias que había fundado en el Lacio, Campania y Etruria. Luego estaban las ciudades y pueblos aliados, como los latinos, o Capua, Neápolis o Lucera. Y por último, los pueblos derrotados, que habían firmado tratados con Roma y vencidos le habían entregado parte del control. Este era el ejemplo de etruscos y samnitas. Así que, por supuesto, Roma contaba con campamentos militares por toda Italia, ejerciendo un férreo control sobre toda la península, menos por la parte sur, donde aún primaban las colonias griegas, con las que Roma simplemente comerciaba. Pero por supuesto, las alianzas pueden romperse, y los vencidos pueden rebelarse. Así que, aunque Roma controlase la península itálica a finales del siglo IV a.C., eso no significaba que fuera a pasar lo mismo a principios del 3 a.C. La actitud de Roma hacia los ferozmente independientes samnitas y los otrora regios etruscos provocó un resentimiento latente en todo el nuevo territorio de Roma. Roma consideraba que Etruria y Samnio eran territorios recién conquistados y aptos para el asentamiento y la colonización, mientras que los nativos veían sus tratados con Roma como una relación entre iguales. Vencidos, sí, pero potencias al mismo nivel. Cuando Roma empezó a planear más colonias en Samnio y a pasear sus legiones por Etruria, se volvió a hablar de resistencia y de guerra. Los samnitas en particular comprendieron que Roma se guiaba ahora por visiones de un imperio que abarcaba toda la península itálica y que la paz significaba que su identidad e independencia irían desapareciendo poco a poco. Estaban orgullosos de su cultura, de su lengua y de su modo de vida, y si iban a desaparecer, mejor hacerlo por la espada en vez de ser absorbidos poco a poco. Al menos les sirvió para ser los protagonistas de un episodio más del podcast, en vez de una mera nota a pie de página en los libros de historia romanos. En el año 298 a.C., los samnitas empezaron a resistirse a las incursiones romanas en su tierra y atacaron a Lucera, aliada de los romanos. Roma envió mensajeros a Samnio para exigir que se cumpliera el tratado de paz, pero los samnitas decidieron rebelarse abiertamente y comenzar la guerra, la Tercera Guerra Samnita. Al año siguiente, el 297 a.C., los romanos tenían que elegir 2 nuevos cónsules, y todos quisieron votar al famosísimo héroe de la Segunda Guerra Samnita, Quinto Fabio Máximo. Al principio, este declinó ser candidato. Al fin y al cabo, ya era un anciano y lo había ganado todo, así que hizo un discurso recomendando a los romanos votar por alguien más joven y con más energía para alcanzar su mismo nivel de fama. Por supuesto, los romanos reverenciaron este ejercicio de humildad y le votaron en masa, por lo que Quinto Fabio Máximo accedió a su quinto consulado, esta vez junto con Publio Decimus, el hijo del héroe romano de la Primera Guerra Samnita, que ganó 2 veces la corona Graminia. Durante aquel año, los ediles de Roma persiguieron realmente a todos los que intentaron saltarse la ley y acapararon más tierras de las debidas, castigando así la codicia desmedida de los ricos. En cuanto a la guerra, cada cónsul reclutó a su propio ejército, 2 legiones cada uno, en total unas 18.000 tropas que fueron enviadas a Samnio. Pero los samnitas, que habían comenzado su rebelión fruto del descontento y no de una cuidada planificación militar, no estaban preparados para enfrentarse a 4 legiones y tuvieron que huir y evitar a toda costa el enfrentamiento contra los romanos. Los samnitas huían y los cónsules se dedicaron a saquear sus campos y ciudades. Al final, dándose cuenta de que no podían enfrentarse los romanos en campo abierto, los samnitas se dirigieron a Etruria en busca de ayuda y de ampliar el alcance de la rebelión contra Roma. Al año siguiente, los romanos volvieron a celebrar elecciones y volvió a ganar Quinto Fabio Máximo, seguido por Apio Claudio Ciego, que recordemos fue el principal promotor de la construcción de la Vía Apia. Esto planteaba 2 problemas. En primer lugar, por ley, Quinto Fabio Máximo no podía volver a ser elegido cónsul hasta que transcurriera una década desde su anterior consulado. Además, como recordaréis, hacía 40 años se había promulgado una ley que obligaba a que cada año un cónsul fuera de origen patricio y el otro de origen plebeyo. Tanto Fabio como Claudio eran patricios de la más alta cuna. Aún así,
El pueblo rogó a Fabio que aceptase el cargo, en vistas de la guerra que se ceñía sobre ellos. Fabio regañó a los romanos por abandonar el imperio de la ley solo porque se enfrentaban a una emergencia. Finalmente, tras la renuncia de Fabio, se eligió de segundo cónsul a un plebeyo, a Lucio Volumnio, que ya había sido cónsul junto con Claudio en otra ocasión anterior. Como los etruscos se habían sublevado también, los dos nuevos cónsules sortearon a qué frente iría cada uno. A Volumnio le tocó ir a Samnio, mientras que a Claudio le tocó Etruria. Con sus nuevas tropas, Volumnio siguió saqueando Samnio, y al ver que todo el ejército samnita se encontraba ahora en Etruria, decidió comenzar a asediar y capturar ciudades amuralladas, consiguiendo abundantes botines y enriqueciéndose a sí mismo y a sus hombres con facilidad. Al fin y al cabo, en Samnio solo habían permanecido quienes no eran útiles para la lucha: mujeres, niños y ancianos. Ellos no eran rival para Roma. Los verdaderos enemigos de Roma estaban en Etruria. Volumnio debió pensar que estaba perdiendo el tiempo, reteniendo la mitad de las tropas consulares al sur, mientras los dos enemigos, samnitas y etruscos, estaban al norte. En este punto surge una discrepancia en las versiones de la historia. Según Volumnio, Claudio le envió una carta confirmando sus temores. Los etruscos y samnitas habían unido sus fuerzas y Volumnio debía acudir a Etruria de inmediato para ayudar. Volumnio, que no veía ningún peligro en abandonar Samnio, marchó con sus legiones hacia el norte para responder a la llamada de ayuda de Claudio. Cuando llegó, sin embargo, Apio Claudio negó haber escrito tal carta. Claudio dijo que controlaba bien la situación y que no necesitaba a Volumnio alrededor, intentando aprovecharse de su gloria. No era explícito, pero se sobreentendía que el patricio Claudio no necesitaba la ayuda de un simple plebeyo. Volumnio, ofendido por la reacción a lo que él pensaba que era una ayuda solicitada, se dispuso a abandonar Etruria y volver a Samnio. Pero los oficiales y hombres del ejército de Apio Claudio le cerraron el paso. A pesar de las vanas afirmaciones de su comandante, le dijeron a Volumnio que la situación en Etruria era grave y que la presencia de ambos ejércitos era necesaria para la victoria. Volumnio decidió someterlo a votación de las legiones, que por aclamación exigieron que se quedara. Ante estas circunstancias, Claudio aceptó a regañadientes a luchar con Volumnio a su lado. Las legiones unidas se lanzaron entonces al encuentro del ejército mixto de etruscos y samnitas. La batalla resultante pecó de mala organización por ambas partes. El general de los samnitas ni siquiera estaba presente, porque había salido con unas pocas tropas en una expedición. Por lo tanto, los samnitas tardaron más en formar y presentar batalla a los romanos. A su vez, el ejército romano llegó dividido, pues cada cónsul actuaba por su cuenta. El ejército de Volumnio llegó en primer lugar y se enfrentó a los etruscos, mientras que el de Apio Claudio llegó en segundo lugar, dispuesto a enfrentarse a los samnitas que justo acababan de entrar en combate. A pesar de la desorganización en la lucha, los romanos se impusieron, dispersando a los etruscos y dejando al ejército samnita totalmente desorganizado. Se había ganado una batalla, pero no la guerra. Al año siguiente, el 295 a.C., el ejército samnita se reagrupó y las comunidades etruscas reclutaron nuevas tropas para la lucha. Además, los umbríos, una tribu de las colinas del norte de los Apeninos, se unieron oficialmente a la coalición contra los romanos, y en un hecho sorprendente, las tribus galas que se habían asentado en el valle del Po se unieron como mercenarios comprados por los etruscos. Por último, un nuevo ejército samnita se formó en Samnio y comenzaron a hostigar a los romanos de Campania e incluso se atrevieron a atacar Capua. Acababan de ganar una gran batalla, pero el tamaño y la fuerza del ejército de los enemigos de Roma acababa de aumentar considerablemente. Los ejércitos de estos cuatro pueblos, samnitas, etruscos, umbríos y galos, se reunieron cerca de Clusio, la ciudad etrusca de Lars Porsena, para planear su nuevo ataque a Roma. En Roma tocaba celebrar de nuevo elecciones consulares, y de nuevo resultó ganador Quinto Fabio Máximo, esta vez junto con Volumnio, que se había ganado al pueblo con sus victorias en Etruria. Esta vez, Quinto Fabio Máximo cedió a la presión pública y aceptó servir como cónsul, aunque solo hubiese pasado un año desde su anterior consulado. Las circunstancias eran, sin duda, excepcionales. Sin embargo, puso una condición: exigió que su colega en el cargo fuera Publio Decio Mus. Los dos habían sido compañeros en el consulado 2 veces antes y habían servido juntos como censores. Argumentó que haber trabajado juntos era una ventaja y que a su edad no podía ya acostumbrarse a un nuevo compañero.
Además, había desventajas tácticas obvias en tener cónsules enfrentados entre sí, y Fabio quería asegurarse de que hubiera armonía en el liderazgo mientras Roma se lanzaba al mayor y más peligroso desafío jamás afrontado. El pueblo estuvo de acuerdo con esta lógica. Incluso Volumnio renunció a su cargo y se nombraron cónsules a Quinto Fabio Máximo y a Publio Decio Mus. Sin embargo, a pesar de su excelente relación de trabajo anterior, las cosas empezaron con mal pie entre los dos cónsules. El Senado quería asignar a Fabio Etruria, contra la coalición de 4 ejércitos, y a Decio Campania, a solucionar las pequeñas revueltas samnitas, sin realizar el tradicional sorteo de reparto de provincias entre los cónsules. Ante esto, Decio protestó. Dijo que no tenía ningún problema en ser enviado a Samnio para dirigir la guerra en un frente tranquilo, pero que no lo haría arbitrariamente porque Fabio, un patricio, era considerado más adecuado por el mayor peligro que acechaba en Etruria. Exigió que se echara a suertes y que los dioses decidieran. Por su parte, Quinto Fabio Máximo aceptó el encargo del Senado, agravando la situación al reclamar como su derecho el mando en el frente norte. Si no hubiera sido por su audaz decisión de adentrarse en el bosque cimino y aliarse con los nativos durante la Segunda Guerra Samnita, las legiones ni siquiera dispondrían de las rutas de suministro necesarias para permitir una gran campaña en Etruria. Consideraba que Etruria era su país y quería terminar el trabajo que él mismo había empezado. Finalmente, se convocó una asamblea del pueblo que ratificó lo dicho por el Senado. En una situación tan crítica, nadie quería que se sortease nada. El general más dotado, Quinto Fabio, debía comandar a las tropas en la provincia más delicada. Fabio, pues, partió a Etruria y Publio Decio a Samnio. Sin embargo, poco después, tras los informes que enviaba Fabio sobre la situación de la guerra y los discursos de Apio Claudio Ciego en el Senado, alertando de la desesperada situación que acababa de dejar en Etruria, se vio la necesidad de enviar refuerzos. Había 2 posibilidades: o dejar a Publio Decio en el sur y enviar a Volumnio, que al fin y al cabo había ganado las elecciones, en calidad de procónsul al norte, o enviar a Publio Decio directamente a Etruria, puesto que la situación en Campania ya estaba más o menos controlada. Finalmente, y por la propia petición de Fabio, se envió a Publio Decio. Al fin y al cabo, seguía siendo la persona con la que mejor había colaborado. Todos los enemigos de Roma estaban reunidos en el norte, y los romanos tenían que ganar la batalla si querían subsistir. Así que Decio marchó con sus ejércitos hacia el norte, dejando una fuerza simbólica para vigilar a los samnitas no combatientes. Fabio era un hombre mucho más práctico que Claudio, y cuando vio acercarse a Decio lo recibió con los brazos abiertos. La gloria solo podía conseguirse con la victoria, y el tamaño del ejército de la coalición antirromana ponía las cosas muy difíciles. Unidas, las legiones podrían plantar cara a este formidable enemigo. Finalmente llegó el enfrentamiento. Ambos ejércitos habían acampado uno frente al otro, y al día siguiente plantarían batalla. Por suerte para los romanos, unos desertores del ejército rival llegaron con información de los planes del enemigo. Habían decidido que los galos y los samnitas lucharían en el frente contra Roma, en el campo de batalla, mientras que los etruscos y los umbros atacarían por detrás, destrozando el campamento romano y su única retirada, para luego rodearlos y aplastarlos con la fuerza de los 4 ejércitos combinados. Pero ahora que conocían el plan, los cónsules tomaron inmediatamente medidas para impedir su ejecución. Se ordenó a unos pretores y a unos pocos legionarios salir a la campiña etrusca para atacar y quemar cualquier casa, comunidad, ciudad, campo o pueblo que encontraran. Esta devastación no pudo ser tolerada por los etruscos ni por los umbros, que levantaron el campamento y partieron para proteger sus hogares. Habiendo eliminado al menos a una 1/4 parte de las fuerzas contrarias y desbaratando el plan de la coalición, los romanos buscaron inmediatamente una batalla en campo abierto, que los restantes samnitas y galos acogieron con satisfacción. Ya no habría ataque doble, solo un choque frontal, pero igualmente confiaban en la victoria. Este era el día en el que quebrarían a Roma y levantarían su yugo opresor sobre toda Italia. Justo antes de la batalla se produjo un presagio. Aparecieron entre los 2 ejércitos un lobo persiguiendo a una cierva. Asustados por la presencia de los humanos, cada animal salió en una dirección. La cierva corrió hacia los galos, que la lancearon y mataron, mientras que el lobo corrió hacia los romanos, que abrieron inmediatamente las filas para permitirle el paso. Obviamente, esto significaba que los dioses les apoyaban. La cierva, la presa,
yacía muerta en el bando de los enemigos de Roma, mientras que el lobo, el cazador, símbolo de Marte, el dios de la guerra, había elegido el bando romano y vivía, ileso. Y tras ello empezó la batalla. La batalla de Sentino fue la más grande jamás librada en suelo italiano hasta esa fecha. Unos 40.000 soldados por bando, fuerzas muy igualadas para decidir el destino de Italia. En el bando romano, Publio Decio Mus comandaba el flanco izquierdo contra los galos, mientras que Quinto Fabio Máximo tomaba el flanco derecho contra los samnitas. Aunque unidos en su propósito, ambos cónsules adoptaron enfoques muy diferentes. Fabio era el mayor, mejor general y más paciente. Adoptó un enfoque conservador, resistiendo las acometidas de los samnitas sin presionar ni arriesgarse. Esperaba que se cansasen para aplastarlos después. Sin embargo, Decio no tuvo tanta paciencia. Si los galos iban a cargar con fuerza, él cargaría con una fuerza aún mayor, y cuando vio que eso no resultaba más que en un empate, decidió ordenar una carga de la caballería contra los galos. En su prisa por alcanzar la gloria, selló su propio destino. 2 veces consiguieron rechazar los galos a la caballería romana, pero la tercera vez la caballería penetró completamente en las filas galas. Pero allí se encontraron completamente solos, rodeados por tropas enemigas, y los carros de guerra celtas empezaron a atacarlos, haciendo con ello un ruido espantoso. Los caballos romanos, poco acostumbrados a luchar contra carros, entraron en pánico y salieron despavoridos. Muchos de ellos lanzaban a sus jinetes y los aplastaban en su huida, o incluso cargaban contra las propias filas de romanos en su vuelta. La izquierda romana estaba completamente desorganizada y empezó a cundir el pánico. Sin embargo, Publio Decio Mus reconoció su locura y supo lo que tenía que hacer. Recordó las acciones heroicas de su padre, el doble ganador de la corona Graminia, y que, como vimos en el episodio 13 de este podcast, sacrificó su vida por Roma durante la Guerra Latina. Llamó a un sacerdote y tras unos cuantos ritos se vistió igual que su padre y cargó, él solo, contra los galos, resultando muerto por los proyectiles de estos. Entonces ocurrió lo contrario de lo que suele pasar cuando un ejército pierde a su líder. Los legionarios dejaron de huir. Avergonzados, volvieron a formar y a plantar cara a los galos. Su cónsul había dado la vida por ellos y ellos no le defraudarían. Mientras tanto, en el flanco derecho, el plan de Fabio estaba dando sus frutos. Los samnitas habían hecho una primera carga muy violenta y los romanos habían resistido, pero ahora se les notaba más cansados y sus lanzas golpeaban con menos fuerza. Fabio ordenó a su caballería y a los princeps, que es la segunda fila de los legionarios, rodear al enemigo por la derecha y presionar así el flanco samnita. Tras esta maniobra, Fabio ordenó a su línea principal que cargara y que no tomara prisioneros. Los samnitas no pudieron soportar por mucho tiempo ambos embistes y finalmente, tras un día entero de lucha, rompieron filas y huyeron. Los galos estaban ahora atrapados entre 2 ejércitos. Reconociendo que la lucha estaba perdida, siguieron a los samnitas en su huida. Los romanos se habían enfrentado a un ejército combinado de las 4 tribus más fuertes de Italia y habían salido victoriosos. La península itálica ahora era romana y lo seguiría siendo durante los próximos 800 años. La guerra contra los samnitas duraría otros 5 años, pero en la batalla de Sentino se decidió el destino de Italia. El enfrentamiento final entre romanos y samnitas tuvo lugar en Aquilonia en el año 293 a.C., donde los romanos dominaron por completo a un enemigo que en otro tiempo había estado más que a la altura de la fuerza romana. Los samnitas fueron derrotados definitiva y completamente, y las largas guerras samnitas llegaron a su fin. La primera guerra samnita había comenzado en el 343 a.C., y la tercera guerra samnita culminó en el 290 a.C. 5 largas décadas de enfrentamientos que terminaron con una aplastante victoria romana. Pero aunque ya no podían reunir la fuerza necesaria para resistir la dominación romana, el resentimiento de los samnitas nunca murió. 200 años más tarde, los samnitas participarían muy activamente en la Guerra Social, una revuelta italiana contra la discriminación romana. En esa guerra fueron los primeros en tomar las armas y los últimos en rendirse, pero aún queda mucho para esa historia. En el próximo episodio, los romanos terminarán de dominar lo que les faltaba en la península itálica, las ciudades griegas de la Magna Grecia,
al sur. Someter a los griegos no sería tarea fácil. Eran tan hábiles en la guerra como los romanos, y contaban con los recursos de Grecia para apoyarlos en su lucha, y con un general en particular, Pirro de Epiro, pariente de Alejandro Magno, para dirigirlos. Grecia acababa de conquistar medio mundo con Alejandro, y era la primera civilización de su época. Este sería el primero de una serie de enfrentamientos entre los advenedizos romanos y los griegos, que marcarían la transición del dominio griego al romano en el Mediterráneo. Pero cuando Pirro subió a su barco para navegar hacia Italia, no sabía nada de esto. Él pensaba que iba a acabar con una chusma bárbara y tal vez hacerse rico. No tenía ni idea de a lo que se enfrentaba.